Prosiguiendo con lo que vimos anteriormente, que fue el crear una base de datos, ahora vamos a ver cómo insertar tablas dentro de esa base de datos. Vamos a utilizar el ejemplo de la base de datos películas, la cual ya estamos conectados y no contiene ninguna tabla en ella. Con este comando create table y el nombre de la tabla, que en este caso va a ser films, acompañada de los siguientes datos, va a ser la estructura de esa tabla. Código, que es un char, que es un constraint aquí, que quiere decir que es la llave primaria de la tabla. El título de la película, que va a ser un varchar 40, que no va a ser nulo. El ID, que va a ser entero y no nulo también. La fecha, que es un formato, que es un tipo de dato fecha aquí en PostgreSQL. La clase es un varchar 10 y la longitud, que es un intervalo de hora a minuto en SQL. Aquí vemos que ya salió la sentencia create table, quiere decir que ya fue creada esa tabla. Para corroborarlo usamos el siguiente comando, que sería select from el nombre de la tabla que acabamos de crear, que es films, y nos damos cuenta que aquí ya está estructurada la tabla, pero no contiene ningún dato. ¿Cómo insertamos datos en esa tabla? Bueno, con el comando insert. Cabe recalcar que para tener privilegio insert en una tabla necesitas ser usuario, superusuario, o el superusuario tiene que darte los permisos para insertar dentro de esa tabla. Bueno, recalcado esto, pasamos con el comando que es insert into el nombre de la tabla y values, que son los valores que le vamos a insertar a las columnas de nuestra tabla. Aquí usamos este y damos enter. Aquí ya nos dice que ya se llevó a cabo la acción insert y tuvo un cambio. ¿Cómo podemos ver ese cambio? Bueno, seleccionamos otra vez, select from films, damos enter y vemos que ya está los datos que acabamos de declarar insertados en nuestra tabla. Ahora vamos con el comando delete. Delete elimina las filas que satisfacen la cláusula where de la tabla especificada. Si la cláusula where está ausente, el efecto es eliminar todas las filas de la tabla, así que tengan mucho cuidado. El resultado sería una tabla válida, pero sería vacía, ya no contendría ningún dato. Así que vamos a usar un delete con un where para ver cómo funciona más o menos. Si le damos la instrucción de delete from el nombre de nuestra tabla, que en este caso sigue siendo films, y ponemos la condición where y ponemos qué clase sea diferente del género musical. Damos enter y vemos que aquí, como nosotros tenemos registrado comedia, tuvo que haber sido un cambio, tuvo que haberse eliminado en sí esa línea. Vamos a checar de nuevo entonces, select from films, y nos damos cuenta que ya no tenemos nada. Podemos volver a insertar los valores que tuvimos anteriormente, que acabamos de eliminar, para hacer la última prueba. Aquí ya volvemos a tener nuestros valores, entonces hacemos el select, volvemos a tener lo mismo, pero ahora podemos usar el comando delete from el nombre de la tabla, y esto automáticamente, sin una cláusula where, eliminaría completamente los datos de la tabla. Si seleccionamos otra vez,
nos damos cuenta que ya no tenemos ningún dato en nuestra tabla. Ya que vimos cómo insertar, actualizar y borrar registros en una tabla, vamos a continuar con lo que son los triggers o disparadores. Un create trigger es un desencadenador. Es un disparador que se asocia con la tabla o vista que nosotros especificamos, y este se ejecuta con una función que nosotros especificamos cuando se producen ciertos eventos, ya sea antes o después de insertar, eliminar o actualizar una tabla. Para mostrarles un ejemplo sencillo sería declarar una nueva tabla aquí, que esta es create table nombre. Este va a contener 4 columnas. La primera sería el apellido paterno, un char 20. La segunda sería el apellido materno, char 20, y el nombre, que sería char 20. Aquí, como podemos ver, en la cuarta columna trae un len de 60, que sería la suma de los 3 que declaramos anteriormente. ¿Por qué es esto? Bueno, porque aquí lo que nosotros vamos a hacer es crear un trigger que al momento de nosotros insertar aquí nuestro apellidos y nuestro nombre, aquí en nombre nos aparezca lo que insertamos en las otras 3. Bueno, vamos a crear el trigger con este comando. Aquí estamos creando o reemplazando una función que se va a llamar actualizar nombre, y nos va a regresar un trigger que se va a llamar trigger ejemplo. Va a ser un begin que va a iniciar con la variable new.nombre, que es nuestra columna, y va a ser concatenar lo que viene siendo los valores de apellido paterno, apellido materno y nuestro nombre, y nos va a regresar la cadena en sí. Bueno, damos enter y vemos que ya nos crea la función. Ahora vamos a crear el disparador, que sería de esta manera. Vamos a crear el trigger ejemplo antes de que se inserte o se actualice en nombre, que viene siendo nuestra tabla que declaramos, que tiene nuestras 4 columnas, para cada línea que se ejecute en actualizar nombre. Entonces damos enter y tenemos nuestro trigger creado. Ok, si hacemos un select from nombre, nos damos cuenta que no tenemos nada insertado. Entonces vamos a hacer un insert into nombre, y de values vamos a usar de ejemplo mi nombre. El apellido paterno es Melchor, el materno es Díaz, y mi nombre es Iván Humberto. Aquí, al momento de que nosotros damos enter, nos dice que ya se insertó. Al momento de que este se inserta, se supone que nuestro disparador que creamos anteriormente, que fue un insert aquí, y aquí también fue auto insert, quiere decir que se tuvo que haber hecho esta función que nosotros declaramos, que fue el de actualizar nombre. Se supone que tuvo que tomar Melchor de aquí, del apellido paterno, Díaz del apellido materno, e Iván Humberto del nombre, y lo tuvo que haber mandado a la columna nombre. Entonces vamos a ver si funcionó. Hacemos un select from nombre y nos percatamos que en la columna apellido paterno está mi apellido paterno, en el materno mi apellido materno y mi nombre completo, y en la columna nombre están los 3 concatenados. Esto quiere decir que sí sirvió. Este es el disparador. Para finalizar lo que es la unidad 3, nos queda una última línea, que serían los table space. Los espacios de tabla en PostgreSQL permiten a los administradores de la base definir ubicaciones en el sistema de archivos donde pueden almacenar los archivos que representan los objetos de la base de datos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos definir un espacio en disco duro para que se aloje ahí la base de datos. Para definir un espacio en la tabla usamos el comando create
table space y el nombre, que en este caso vamos a poner primero, nuestro primer table space, seguido de location. Y aquí es donde es lo importante. Tenemos que especificar aquí en la carpeta o la ruta donde nosotros vayamos a crear ese espacio en disco. En mi caso yo creo una carpeta en la raíz que es C y lo llamé table space. Entonces pongo table space y cierro comillas y punto y coma. Si todo está bien, damos enter y aquí nos sale que ya se creó el table space. Entonces, para corroborar eso, vámonos a la interfaz gráfica pgadmin para ver si realmente está ahí alojado ese table space. Bueno, ya estamos aquí en pgadmin. Lo que vamos a hacer, vamos a conectarnos a nuestro host. Y aquí donde podemos ver la sección table space, tenemos 3 table space. Estas dos las crea Postgres por defecto cuando nosotros lo instalamos, pero si nos damos cuenta, aquí está creada la que hicimos anteriormente, que fue primera, y aquí, como podemos ver, la localización está en la carpeta table space de nuestro disco duro C. Esto quiere decir que aquí es donde nosotros vamos a trabajar, en este table space. También existen comandos para reemplazar el table space y también para eliminarlo, así que también vamos a mostrar esos. En caso dado que queramos modificar nuestro table space, el nombre que le asignamos, tendremos que usar el comando alter table space, el nombre que le asignamos, que es primera, y le ponemos el comando rename al que nosotros lo vamos a querer cambiar, que sería tu segunda, por ejemplo. Punto y coma, damos enter y ahí nos muestra el comando de alter table space, quiere decir que fue modificado, y vamos a checar eso en pgadmin. Como podemos observar, el alter que le hicimos al table space de nombre primera sí funcionó. Lo cambiamos por segunda y aquí vemos que está en segunda y sigue teniendo la misma ruta pero diferente nombre. Ahora vamos a ver cómo eliminar este table space que nosotros tenemos aquí creado. Como último paso, si nosotros queremos eliminar el table space que estábamos usando, sería simplemente con el comando drop table space, el nombre acompañado de punto y coma, damos enter y aquí nos muestra la acción drop table space. Quiere decir que debe de haber sido eliminado ese table space y vamos a ir a ver. Aquí tenemos el table space segunda que hemos eliminado, entonces al momento de nosotros refrescar la base de datos ya no debería de existir este table space porque ya lo retiramos. Actualizamos y nos damos cuenta que simplemente vienen los table space que Postgres tiene por default.